estar leyendo dos textos, ¿sí? Hebreos capítulo 11, para ubicarnos en el contexto de lo que estamos leyendo. Vamos a leer versículo 20 en adelante. Y aquellos que pueden hacerlo, los invito a ponerse de pie. Hebreos capítulo 11, verso 20. Dice así el texto: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Muy bien, oramos. Amado Padre Celestial, damos muchas gracias por poder congregarnos como tu pueblo en esta mañana. Confiamos en la obra del Espíritu usando tu palabra. Sabemos que nos congregamos con el fin de rendirte a ti culto, pero deseamos oír tu voz y confiamos que el Espíritu trata con cada corazón conforme a su poder soberano para ir a donde nosotros no podemos ir, que es a lo más profundo del corazón, confrontando con tu palabra nuestros pensamientos y nuestras ideas que son equivocadas, desafiándonos a renunciar a ellas para someternos al criterio de la Escritura. Por eso oramos que tú transformes nuestras vidas a través de la enseñanza. Pedimos tu bendición, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar sus asientos. Y les invito a ir ahí a Éxodo capítulo 2. El libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia, capítulo 2. Necesitamos leer el contexto histórico de lo que acabamos de leer allí acerca de los padres de Moisés, ¿sí? Éxodo capítulo 2, para los lectores de la Escritura, este es un pasaje sumamente conocido. Dice así el texto, capítulo 2 de Éxodo, versículo 1, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase, y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que él lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo, lo adoptó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Muy bien, hasta ahí el texto. Eso tiene un preámbulo, ¿por qué lo escondió? Vamos a mencionarlo ahora, que está en el capítulo 1, una historia muy conocida de la Escritura. Incluso creo que se hizo como una serie de televisión o algo así, que hace algunos poquitos años, ¿sí? Bueno, en este recorrido que estamos haciendo nosotros, en este capítulo 11 de la Carta a los Hebreos, es un libro en sí mismo, ¿sí? Nos va a llevar un poquito de tiempo poder completarlo, y la verdad que es apasionante ver estos ejemplos que están mencionados en este capítulo, ¿sí? Llegamos en este recorrido por la Galería de los Héroes de la Fe al stand de Moisés, ¿sí? Porque se empieza a hablar de Moisés, a quien podríamos considerar el gigante de la fe. Y no está mal en realidad que usemos esa expresión, porque cuando murió Moisés, el Espíritu de Dios dijo en Deuteronomio capítulo 34, versículos 10 y 12, de esta manera, 10 al 12. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él, en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a todas sus siervas, y a toda su tierra, y el gran poder
y en los hechos grandiosos y terribles, impresionantes era la palabra ahí, que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Interesante, de nadie se dijo esto en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Nadie como él. Así que no está mal la expresión el gigante de la fe. Cuando uno estudia la vida de Moisés, vamos a mirar de él un poquito, no vamos a mirar todo cuando entremos a hablar de Moisés en sí, pero cuando uno ve la vida de Moisés, puede notar esto. Vemos cuánta fidelidad, ¿sí? Cuánta fidelidad Dios puede generar la fe, fidelidad a Dios, perdón, puede generar la fe en el corazón de un pecador. O sea, cuánto es el poder de la fe que Dios da a los creyentes para generar una fidelidad en el corazón de un pecador, de alguien rebelde a Dios, para que llegue a ser tan fiel como lo fue Moisés. Cuando se habla en la carta a los Hebreos, en el capítulo 3, acerca de Moisés, fue fiel en toda la casa de Dios. De pocos se dice lo que se dice de Moisés, y eso es gracias en realidad a lo que la Biblia habla acerca del poder de la fe en el corazón de un pecador, ¿sí? Pero, antes de hablar de Moisés, el escritor de Hebreos nos habla de la fe de los padres de Moisés, ¿sí? Nos introduce de esa manera en la vida de Moisés o el ejemplo de su fe, hablando de la fe de los padres de Moisés. Sus nombres, los nombres de los padres de Moisés son, muy bien, ¿lo tienen allí? Sí, Amram y Jocabed. No está en el capítulo 2 de Éxodo el nombre, pero sí aparece en Números capítulo 26, versículo 59. Ahí están los nombres de los padres de Moisés, ¿sí? ¿Cuál fue su acto de fe? Bueno, Hebreos capítulo 11 nos dice que no temieron el decreto del rey. Ese fue el acto de fe de los padres de Moisés. No se nos dice mucho más, es interesante. No se habla más que eso que vemos en capítulo 2 del libro de Éxodo y esta mención que se hace aquí en Hebreos capítulo 11 también, ¿sí? Pero lo que hicieron ellos, que fue no temer el decreto del rey, ha sido un acto de fe tan significativo que el Espíritu de Dios dijo, esto tiene que estar en esta galería de los héroes de la fe. Es más, si vamos a hablar de Moisés, necesitamos hablar de sus padres primero. Necesitamos poner en contexto bajo qué influencia estuvo este hombre antes de llegar a ser Moisés. Y es más, voy a decir a la luz de los principios que vamos a estar mirando próximamente sobre Moisés, es que desde el lado humano, y acentúo, desde el lado humano, Moisés llegó a ser Moisés por la influencia de estos padres. Siempre hay un lado divino y un lado humano de todos los acontecimientos en la vida de una persona. Desde el lado divino nosotros podemos decir, fue Dios en realidad quien hizo de Moisés, Moisés. Desde el lado humano vemos los instrumentos que Dios utilizó para hacer de Moisés, Moisés. Y entre esos instrumentos están sus padres. Por eso es que no es casual que el Espíritu de Dios nos introduzca a la vida de Moisés a través de la fe de sus padres. Y eso, sin duda alguna, debe ser un aliento para los papás piadosos en la vida de una iglesia. Nunca ustedes deben desestimar el poder de la crianza en la educación cristiana. Los padres no llegan a visualizar claramente qué va a ser ese hijo, esa hija, cuando sea grande. Algo entendían los padres de Moisés, pero no llegaban a entender todo lo que Dios haría a través de ese pequeño bebé cuando él sea grande y la importante influencia de estas dos personas, Jocabed y Amram, en la vida de ese pequeño. Por eso digo que el Espíritu de Dios adrede nos menciona la fe de los padres de Moisés para hacernos entender la importante influencia que pueden tener los padres en la vida de los hijos o en la vida de fe de los hijos, ¿sí? Y por eso, porque ellos no temieron el decreto del rey, y ese realmente es el acto de fe de ellos, por eso titulamos este mensaje La valentía de la fe. La valentía de la fe. ¿Qué es valentía? ¿Qué es ser valiente? ¿Sí? Bueno, la valentía es la determinación de asumir un compromiso a pesar de los riesgos que conlleva. ¿Sí? Eso es ser valiente. ¿Sí? Ser valiente no significa que yo asuma un compromiso, ya tengo todo asegurado, que están todos los riesgos cubiertos, y digo, ahí me adentro. No, es asumir un compromiso sabiendo que hay riesgo. Cuando hablamos de riesgo es que hay cosas que pueden llegar a perjudicarme, que pueden llegar a dañarme. Esos son riesgos.
Y yo digo, bueno, asumo el compromiso, tengo la determinación, muy a pesar de que sé que hay cosas que pueden llegar a dañarme, pérdidas que puedo llegar a sufrir, pero lo emprendo igual. Y eso es valentía. A eso se le llama valentía en la Escritura y en realidad es el concepto de la valentía, ¿sí? Los padres de Moisés fueron valientes en un contexto hostil al pueblo de Dios. Y si ustedes tienen ahí Éxodo capítulo 2, vayan al capítulo 1 para leer nomás el contexto en el que sucedieron los eventos en que los padres de Moisés ejercieron una fe valiente. Dice versículo 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Y aconteja que viniendo guerra, él también se une a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo servicio, al cual los obligaron con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Ese es el contexto. Y ahí está la razón por la cual escondieron a Moisés durante 3 meses y después, no pudiendo ocultarle más, lo pusieron en una especie de arquilla, ¿sí? Preparada para que no se llene de agua y además para que flote sin que las olas lo den vuelta. Está todo diseñado allí para eso. Bueno, hicieron eso. Queridos hermanos, alrededor de 300 años, si ustedes se acuerdan de la historia, la última que vimos, acerca de José, que toda la familia de José está en Egipto, José es el Señor en Egipto, y en verdad todo Egipto estaba agradecido con este hombre que lo salvó de morir de hambre. Pero 300 años después de eso, de que murió José, ascendió al trono un faraón que no conocía a José, dice el texto, o mejor dicho, un faraón que decidió no reconocer todo el bien que José hizo por los egipcios. Y este faraón comenzó una campaña de odio antisemita, ¿sí? No es que no lo conocía y decir, ¿quién es José? No, sí, todos sabían quién era José. Salvó de hambre a todo el imperio. Era el segundo después de Faraón. Pero esa expresión, no conocía a José, no quiero reconocer nada de lo que hizo este hombre. Vamos a empezar una campaña para que todo Egipto se olvide en realidad de todo el bien que José nos hizo a nosotros. Y comenzó una campaña de odio, ¿sí? Se llama odio antisemita. El propósito era borrar la memoria, en todo el imperio borrar la memoria de lo que hizo José. Y por eso es tan complejo poder encontrar registros arqueológicos acerca del tiempo de José. Hay algunos que se encuentran y dicen, ¿por qué no hay tanto registro de lo que hizo José en Egipto? Bueno, porque se levantó un faraón que empezó una campaña, vamos a borrar la memoria. Han visto que la historia la escriben aquellos que dicen que son los poderosos. Bueno, acá borró la memoria de José y por eso es tan difícil encontrar datos arqueológicos de él. Según Hechos capítulo 7, versículo 19, cuando Esteban habla acerca de este evento, dice que este faraón actuó con astucia, ¿sí? Creando una situación angustiante para los judíos, oprimiéndolos e incitándolos a echar a todo hijo varón recién nacido al Nilo. Dice así el texto, lo tienen aquí, Hechos 7, 19. Dice, este rey, hablando Esteban de Faraón, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen.
¿Han notado eso? Dice que trabajó de tal manera psicológicamente este faraón en la vida del pueblo de Israel, a través de la opresión y a través de un trato psicológico, no sabemos hasta qué punto llegó eso, para que ellos, los propios padres de los niños judíos, ellos expusiesen a la muerte a sus niños tirándolos al río Nilo. Así que hubo una campaña psicológica para doblegar la voluntad del pueblo mediante una angustiante opresión para que se vieran obligados a echar sus niños al río. ¿Sí? Así que ya es angustiante pensar que hay que echar un recién nacido al río porque hay un decreto estatal. Los varones al río, inmediatamente nacen el río, para que mueran ahogados en el río. Y eso ya es una situación para cualquier padre que es difícil. ¿Cómo voy a hacer eso, verdad? El afecto natural brota allí. Y dice, no. Sin embargo, el decreto estatal estaba involucrado con el hecho, si no lo hacen, bueno, te matamos a toda la familia. Y eso es poner a todo el pueblo entre la espada y la pared. Pero además de eso los oprimían y le hicieron trabajar a tal punto que ellos llegaron a estar en gran angustia. Así que hay cansancio físico, hay dolor físico, hay una tarea psicológica trabajando allí, al punto de presionarlos tanto y ponerlos entre la espada y la pared, a que no pocos de ellos en realidad sí tiraron sus hijos al río. El historiador Josefo habla acerca de esto. Josefo, que es historiador judío, no creyente, pero él registra la historia de los judíos y él habla que hubo padres que hicieron eso. Y por eso, en realidad, sobresale este acto de los padres de Moisés, que escondieron a Moisés en realidad, lo escondieron a su hijo, no lo tiraron al río como los demás lo hicieron. Ahora, hubo tal opresión, tanta presión del Estado en ese momento, que los padres hicieron eso. A usted le parecerá, wow, qué locura. Bueno, pero si usted ve el registro de la historia, en realidad, no solo la historia bíblica, sino la historia en sí, hay momentos de alta presión que han experimentado pueblos donde en verdad se vieron presionados al punto no solo de sentirse ellos, de hacer cualquier locura, sino también de matar a sus propios hijos. Hay dos sitios marcados en la historia bíblica donde vinieron ejércitos, sitiaron a una ciudad y se vieron en tal punto al extremo del hambre que mataban a sus hijos y se los comían. Así que hay como una opresión aquí muy fuerte por parte del enemigo a través de este faraón para poder angustiar al pueblo de Israel y hacer esto. En medio de esa presión que es inimaginable para nosotros, pues no la hemos vivido, en medio de esa opresión, los padres de Moisés, dice Hebreos, que no temieron el decreto del rey. No temieron el decreto del rey. Decidieron preservar la vida de Moisés asumiendo los riesgos, no temiendo lo que les podía pasar, habiendo entendido ellos que se trataba de aquel a quien Dios usaría para cumplir las promesas hechas a Abraham. No he querido dedicar mucho tiempo a esa parte, pero esa expresión, le vieron niño hermoso, que generalmente cuando uno lo lee dice, guay, es como todo padre ve a su niño hermoso, ¿no? Nace y dice, ay, qué hermoso, es el afecto natural. Pero en realidad va más allá la palabra en el idioma original. Le vieron niño apropiado, dice la Escritura. Cuando Esteban traduce esto, cuando él está hablando en su mensaje, allí en Hechos capítulo 7, él va a decir que en realidad fue agradable a Dios. No utiliza esta expresión, le vieron niño hermoso, sino que fue agradable a Dios Moisés cuando nació. Él cambia esa expresión y lo hace en realidad para que entendamos que era mucho más de dos padres viendo allí la hermosura de un recién nacido. Tiene que ver con que ellos entendieron en ese momento en realidad que Moisés sería, ese bebé sería, quien iba a cumplir las promesas que Dios hizo a Abraham y que José había anunciado. ¿Cómo sabemos que eso fue así? Porque después, y lo vamos a ver la semana que viene, Dios mediante, vemos que hecho ya grande Moisés, a la edad de 40 años, dejó su función en el estado en Egipto y fue a su pueblo para querer libertarlo. Él dijo, yo soy el libertador. Y dice que él fue en realidad intentando hacer algo en su propia voluntad y en su propia carne, algo que Dios no aprobó, pero él dice que hizo algo matando a un egipcio pensando, dice, que sus hermanos entenderían que Dios le daría libertad por medio suyo. Moisés ya sabía que él iba a ser el libertador. ¿Quién se lo habrá dicho? La reina de Egipto no. Se lo dijo su papá y su mamá. Así que ellos entendían, Amram y Jocabed, de alguna manera que no está registrado en la Biblia, entendían que Moisés, que ese niño, era un niño apropiado. ¿Para qué? Para libertar a su pueblo, cumplir las promesas hechas a Abraham.
Así que al salvar a su hijo, corriendo tantos riesgos, ¿sí? Porque si esto se descubría, ustedes no, bueno, vamos todos. Recuerden que tenía 2 hijos más, Amram y Jocabed. Esos 2 hijos más, ¿quiénes son? Muy bien, Aarón y María, que ya estaban allí. Así que ellos corrían el riesgo que no solo lo matasen a este niño, sino matasen en realidad a toda la familia. Estaban corriendo riesgos. Así que al correr estos riesgos, no solo estaban demostrando lo importante que era el bebé, sino también lo importante que era Dios en sus vidas. Porque Hebreos 11 nos dice que este acto fue algo más que un reflejo del afecto natural. Fue un acto de la fe. Por eso se lo coloca como un acto de la fe. Claro, cualquier padre siente la compasión con un recién nacido para protegerlo, para hacer todo lo posible. Pero el texto nos dice que va más allá del afecto natural y es un acto de la fe. Cuando hablamos, queridos hermanos, de un acto de la fe, siempre estamos hablando de un acto motivado por la confianza, el amor y la obediencia a Dios. Por eso acá había más que el amor a un niño recién nacido, lo cual es lógico, sino que había algo más, y era el amor a Dios, la pasión por Dios que había en este matrimonio, que los llevó a hacer este acto de fe. Solo cuando consideramos que algo es sumamente importante, solo cuando consideramos que algo es sumamente importante, es que estamos dispuestos a asumir riesgos. ¿No es verdad eso? ¿No es verdad? Cuando decimos, bueno, este trabajo es importante, me tengo que levantar a las 5 de la mañana con la helada y la posibilidad de que me engripe, que me resfríe. Bueno, asumo el riesgo, porque es importante que yo vaya a trabajar y que en verdad traiga alimento a casa, el dinero para poder sostenerme. Lo consideramos sumamente importante, pero tenés que viajar y tomar 3 colectivos. No importa, asumo el riesgo, porque tener trabajo para mí es importante, ¿verdad? Cuando algo lo consideramos importante, asumimos todos los riesgos que pueda haber, porque entendemos que eso realmente es de suma importancia para nuestras vidas, sino que es vital también. Pero no nos arriesgamos por aquello que consideramos de poco valor. Así que cuando por algo estamos dispuestos a asumir riesgos, ya sabemos que ese algo para nosotros es importante. Cuando por ese algo no estamos dispuestos a asumir riesgos, ya sabemos que eso en realidad no es importante para nosotros, ¿sí? Así que había algo mucho más grande y más valioso que sus propias vidas, y por lo que estaban este matrimonio dispuestos a morir, porque eso es lo que se trata aquí. ¿Cuál era el riesgo que estaban ellos, al que estaban enfrentando? El riesgo de morir, de perder la vida. Ese era el riesgo aquí. Ahora, queridos hermanos, aquello por lo que estamos dispuestos a perder la vida tiene que ser sumamente importante. Nosotros no estamos dispuestos a poner nuestra vida por algo que no consideramos importante. Y aquí demostraban con esto cuán importante era Dios para ellos. La valentía de la fe, queridos hermanos, consiste en la conciencia personal del valor de la persona de Dios. Solamente cuando entendemos el valor de la persona de Dios en manera personal es cuando estamos dispuestos a decir, Señor, por ti todos los riesgos. Y si es mi vida, estoy dispuesto a enfrentar ese riesgo y asumirlo. Solamente cuando consideramos que Dios es importante. La valentía de la fe consiste en la supremacía de la grandeza de Dios en nuestras vidas. Solo cuando Dios es grande estamos dispuestos a sufrir lo que sea por Él. Solo ahí. Si no estamos dispuestos a sufrir riesgos por Él, no podemos hablar. No nos debemos animar a decir que Dios es importante para nosotros si no estamos dispuestos a sufrir riesgos por Él. En tanto Dios no sea importante en nuestras vidas, no estaremos dispuestos a asumir los riesgos por obedecerle. La valentía de la fe no se trata de fuerza de voluntad, sino de pasión por Dios. ¿Sí? La vida cristiana, queridos hermanos, en todos los sentidos que se mire, conlleva riesgos. La vida cristiana, en todos los sentidos que se la mire, conlleva riesgos. Donde quiera que nosotros pensemos de la vivencia, de nuestra relación con el Señor, conlleva riesgos. Por ejemplo, riesgos en un mundo hostil al cristianismo. ¿Sí? Caminamos en terreno del enemigo nosotros en este mundo. Una vez que somos salvados, empezamos a caminar en terreno enemigo. Porque este sistema mundial está gobernado por el príncipe de las tinieblas. Efesios capítulo 2 nos enseña eso. Darse a conocer como cristiano fiel en este mundo
es volverse objeto de ataques, rechazo y oposición, incluso dentro del mismo hogar. Cristo dijo, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Uno se convierte y se ha vuelto enemigo de este mundo. ¿Por qué? Porque pertenecemos al reino celestial. Y este mundo está gobernado por el reino de las tinieblas. La potestad de las tinieblas, lo dice el apóstol Pablo en Efesios 2. Así que caminamos en terreno enemigo. Donde usted vaya y se da a conocer como cristiano, es muy probable que las burlas enseguida aparezcan. Es muy probable que las miradas en realidad de menosprecio aparezcan enseguida. Es probable que eso suceda porque estamos en terreno enemigo y en un mundo hostil al cristianismo bíblico, ¿sí? Se requiere valor para mantener intacto el testimonio de Dios soportando las ofensas y el menosprecio, ¿verdad? Es ahí donde viene el valor de la fe, para vivir en este mundo soportando las ofensas y el menosprecio por ser cristianos. Es allí donde la fe capacita al creyente para responder con valor y obedecer a Dios muy a pesar de. No importa lo que diga mi pariente, no importa lo que diga mi familia, no importa lo que diga mi vecino, yo voy a obedecer a Dios igual, aunque ellos se burlen de mí y me tomen por loco. Asumir los riesgos de darse a conocer como creyente es la evidencia de fe verdadera, y no asumir esos riesgos por el miedo, la vergüenza o el temor revela a quienes no tienen fe verdadera. ¿Cómo me atrevo en realidad? Cuando yo hablo de fe verdadera, estamos hablando de una persona que es salva, ¿sí? A eso me refiero, ¿sí? Así que los que asumen riesgos por darse a conocer como creyentes son creyentes verdaderos. Y los que no están dispuestos a asumir los riesgos por ser creyente, por profesarse creyente, es muy probable que no lo sean. Ahora, no se me ocurre a mí, Cristo lo dijo en Mateo capítulo 13, versos 20 y 21, lo tienen el texto aquí. Dice que el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir, ¿qué cosa? La aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan y caen. Dice, no, yo no quiero tanto sufrimiento por esto, no estoy dispuesto a sufrir por darme a conocer como creyente. No, ni digo. Bueno, muy probablemente que no haya fe, no sea salvado por la fe. Porque la valentía de la fe surge en ese momento. En ese momento la fe se manifiesta, se despierta ante la opresión y el ataque contra el cristianismo, y la fe se despierta y dice, no, vamos a ser valientes. Eso es lo que hace la fe. Vamos a seguir dando un testimonio y confesando que soy creyente, muy a pesar de la opresión. Nosotros no vivimos en un contexto de opresión como el que vivieron los padres de Moisés, ni tampoco como el que vivió el cristianismo en la era de los Césares. Tampoco vivimos la hostilidad que vivieron los cristianos de la Edad Media por mano de la llamada Santa Inquisición, entre comillas. No sufrimos el ataque del comunismo que sufrieron los cristianos de Rusia durante la llamada Cortina de Hierro, entre los 40 y los 60. Pero sí experimentamos hostilidad que pone a prueba nuestra valentía de la fe, corriendo el riesgo de perder amistades, perder ascensos en el trabajo, reconocimientos y otras cosas que hacen en este mundo a propósito. ¿Sos creyente? A propósito, debe hacer. En mi transitar en la vida cristiana he visto jóvenes ejemplares en las iglesias que no fueron elegidos el mejor compañero en su aula, la única razón ha sido porque eran creyentes. Recuerdo a uno muy particular, 10 en todo se traía en la escuela. Aplicado era, y hoy es un misionero. Aplicado, yo tuve el privilegio de estar con él en el mismo grupo de jóvenes con el que crecí. Aplicado. Pero siempre su papá me decía, nunca llega fulano a ser elegido mejor compañero porque él no va ni a los bailes, ni va con los compañeros a esto, aquello, claro. Pero era digno de ser elegido porque él siempre estaba sirviendo a sus compañeros en la escuela. Pero era creyente. Y por eso no lo elegían, mejor compañero. Pero tenía así el respeto de sus profesores. Este mundo, queridos hermanos, es hostil al cristianismo. Si no, mire que la única persona buena que existió en la historia de la humanidad, la crucificaron. Porque es el único bueno que existió en la historia de la humanidad. Usted piensa que hay más buenos. Es el único bueno. Y lo crucificó este mundo. Así que mire si este mundo es hostil al cristianismo. La vida cristiana
en todos los sentidos que se la mire conlleva riesgos, ¿sí? Hay riesgos también, no solo por este mundo hostil, sino hay riesgos en la vida de iglesia, ¿sí? El creyente es llamado a vivir comprometido con su iglesia local, ofreciendo sus dones al servicio de los demás creyentes. Y eso conlleva riesgos, queridos hermanos, ¿sí? ¿Qué riesgos? Bueno, riesgos al interactuar con los demás creyentes, conlleva riesgos al interactuar con otros pecadores. Y no todos los creyentes están dispuestos a asumir los riesgos de una vida de iglesia activa. No, porque si yo opino, los demás no estoy dispuesto a soportar que alguien me opine lo contrario. Bueno, eso es parte de los riesgos a interactuar con otros pecadores que piensan distinto quizás, o que no tienen el mismo crecimiento que usted, o que no tiene el carácter que usted tiene, manso, sumiso, que usted no hace ningún problema, pero el otro es liero. Y usted en la vida de iglesia tiene que rozarse con esas personas. Y hay creyentes que dicen, no quiero comprometerme con la iglesia, pero no estoy dispuesto a sufrir esos riesgos, dañándome, ofendiéndome, enojándome. Bueno, no hace falta ninguna de esas cosas, ¿no? Pero miran la posibilidad de esos riesgos y dicen, no me comprometo. Prefieren la vida cómoda, en realidad, tranquila, inactiva en relación con su iglesia. No están dispuestos a asumir los riesgos de interactuar con pecadores. Y debo decir que en realidad, cuando el Señor me llamó, que yo tenía 16 años para el ministerio, en realidad pasó un montón hasta que asumí como pastor. Y una de las crisis que tuve por muchos años, estoy hablando más de una década, es que no quería ser pastor. ¿Y cuál era mi pensamiento, entre otros más, que me resistía a ser pastor? Esto, tratar con la gente, porque de esto se trata el pastorado. Te van a herir, te van a lastimar. La misma gente que un domingo te dice que algo está fenómeno, es la misma gente que el otro domingo no te va a mirar ni te va a saludar. Y eso es riesgos de tratar con pecadores, riesgos que uno asume por amor al Señor. Son los riesgos de comprometerse con una iglesia local. Son los riesgos que estoy dispuesto a asumir por amor al Señor. Y hay creyentes que dicen, no quiero ese compromiso con la iglesia, ¿sí? Prefieren una vida tranquila, cómoda en casa. Claro, nada productiva, y en el día del Señor no tendrán nada que ofrecerle al Señor para decir, hemos hecho esto por ti, Señor. El sencillo acto de ser fieles asistiendo a la iglesia conlleva riesgos, ¿verdad? Para no pocos, el riesgo es la distancia, ¿verdad? Está el riesgo de la distancia, de viajar, de salir, de llegar de noche a casa, o de salir muy temprano cuando no hay nadie en la calle, o porque hace mucho frío, o porque hace mucho calor. Pero son los riesgos. Sencillo, el acto más sencillo de la vida cristiana conlleva riesgos. Conlleva riesgos en realidad que si uno en verdad reacciona en fe, está dispuesto a asumirlos. Está dispuesto a asumirlos, ¿verdad? Lo que muchas veces los cristianos llaman una razón justificable para no estar en la iglesia, sencillamente es la cobardía, por no haber estado dispuesto a sufrir los riesgos para estar congregándose. Pero la vida de iglesia conlleva riesgos, que es para valientes, para creyentes valientes en la fe. ¿En verdad? ¿Es así? La vida cristiana en todos los sentidos que se la mide conlleva riesgos. Hay riesgos también en tener un hogar piadoso, en vivir en la piedad en el hogar. Porque todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es inevitable. Pablo habló de un absoluto allí, ¿sí? Tener una familia viviendo bajo los principios de la palabra de Dios tiene riesgos, ¿sí? Cristo dijo que los enemigos de su casa o los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿A qué padre piadoso, no levante su mano aquí, no levante su mano porque están sus hijos, pero a qué padre piadoso sus hijos no le han dicho o no le han criticado por ser muy estricto? O le han dicho, vos sos muy legalista. Se están sonriendo, ¿verdad? Es la primera queja de los hijos adolescentes. No, porque no le dejan hacer esto, aquello y lo otro. Bueno, esos son los riesgos. Papá, mamá, de llevar un hogar piadoso, de recibir la crítica de sus hijos, de decir, vos sos muy legalista, vos sos muy estricto, vos sos... Claro, cuando no entienden que sus papás los están protegiendo de algo mucho, mucho más serio y peligroso para sus vidas, de las cosas que ellos pueden mirar y ver. Ellos no saben, papá, de qué los están cuidando ustedes. Por eso es muy valiente de ustedes mantenerse firmes que esto no es para vos, hijo. Esto sí, esto no, porque te estoy cuidando. Y ellos en algún momento
se volverán sus enemigos y pensarán que ustedes no los quieren. No se hagan problema. Es una etapa, pero usted sea valiente en la fe y mantenga su hogar en piedad, muy a pesar de la crítica que va a recibir de sus propios hijos, sino de su propia esposa también, o de su esposo. La piedad en el hogar conlleva el riesgo de tomar decisiones que pueden no ser del todo agradables a los hijos. Y ejercer la disciplina bíblica en el hogar es objeto de denuncias ante el Estado en no pocos países. En verdad, en algunos países, si el vecino llega a escuchar que vos le das una palmadita a tu hijo como una disciplina, llaman a la policía y te acusan de violencia contra tu hijo. Hay que tener valor en la fe para hacer lo que la Biblia dice, muy a pesar de lo que puede venir atrás de eso. Mantener un hogar piadoso conlleva riesgos. Y por eso es que algunos papás, que se confiesan creyentes, prefieren una vida tranquila y dejar que sus hijos y sus esposas hagan lo que quieran, a asumir el valor de la fe para decir, no, en casa la piedad, en casa la fe. La vida cristiana en todos los sentidos que se mire conlleva riesgos. Y hay riesgos también en dar pasos de fe personales. Todos los creyentes en un momento de nuestro crecimiento anhelamos saber la voluntad de Dios en tal o cual asunto personal, ¿verdad? Especialmente cuando conocemos al Señor de jóvenes. Y cuando conocemos al Señor de jóvenes que tenemos todo un panorama muy amplio delante en la vida, y nos decimos, ¿qué voy a decidir? ¿Qué estudiar? ¿Dónde trabajar? ¿Con quién me casaré? Había libros que se escribían a través de eso, ¿no? Claro, oramos. Los jóvenes suelen acercarse y está muy bien a pedir consejo. Pastor, necesito consejo. Genial que pidan consejo. Siempre deben hacerlo. Pero el asunto es que cuando Dios nos da a conocer su voluntad, nos damos cuenta que ajustarnos a esa voluntad conlleva riesgos, exigiendo sacrificios, renuncias y pérdidas. Los creyentes desean saber su don espiritual, por ejemplo, pero cuando se presenta la oportunidad para usarlos, se dan cuenta que implica riesgos. Es esfuerzo, es sacrificio, es disciplina, asumir un ministerio, de eso hablaremos la próxima vez que recibamos miembros, hablaremos del servicio en la iglesia, pero asumir un ministerio en la iglesia requiere sacrificio, disciplina, dejar otras cosas de lado. No, a eso no estoy dispuesto. Pero conlleva riesgos. Saber la voluntad de Dios, capaz que ni quieras saber ahora tu don, pero saber tu don es ahora tengo que usarlo. Conlleva riesgos usarlo porque vas a tener que usarlo con pecadores. ¿Dónde pensabas que lo ibas a usar? Es trabajando con pecadores. Conlleva riesgos. La vida cristiana fue diseñada para ser vivida asumiendo riesgos en los que nos vemos desafiados a asumir una actitud de valentía, determinando obedecer a pesar del costo. Esto solo se puede hacer, queridos hermanos, desde la fe. La Biblia está llena de ejemplos de la valentía de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 37 al 38, si bien lo vamos a ver porque vamos a llegar ahí, pero noten esos héroes de la fe. ¿Sí? Capítulo 11, versículo 37 y 38, dice que fueron apedreados, aserrados. Este fue el profeta Isaías. Lo cortaron a la mitad vivo con una sierra de madera al profeta Isaías. ¿Por qué? Por ser profeta, por anunciar la palabra de Dios. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Costo, riesgos. Y de esos riesgos, en algunos casos, Dios no los libró. Los sufrieron y los padecieron, como leemos todos estos aquí. Pero la Biblia está llena de ejemplos de valentías de la fe. Por la fe sufrieron estas cosas, estuvieron dispuestos, ¿sí? Pablo respondió con un valor admirable cuando se le dijo y se le advirtió de los riesgos que corría para anunciar el Evangelio en un contexto hostil como era Jerusalén. Y el texto lo tienen aquí, dice así, Hechos 21, 10 al 14. Dice que permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió a Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atando los pies y las manos dijo,
Esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Y al oír esto, le rogamos nosotros, está escribiendo Lucas, le rogamos nosotros y los del lugar que no subiese a Jerusalén. Y Pablo respondió con la valentía de la fe: ¿qué hacéis? Llorando y quebrantándome el corazón. En vez de alentarme a ser valiente, ustedes me están animando a ser un cobarde. Esa es la idea de esa expresión. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Cuidado, hermanos, cuando está deseando que nos mimen como si fuésemos niños en una cuna. Desearemos tener una iglesia que alienta a cada creyente a ser valiente y no a estar entre algodones, mimándose unos a otros. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no pudimos persuadirle, desistimos y no, bueno, hágase lo que el Señor quiera. Tremendo, queridos hermanos, esto. Tremendo, porque podía haber encontrado, bueno, no, voy a tomar del Señor, que el Señor no quiere que vaya a Jerusalén, porque si me lo pide Lucas, me lo pide la iglesia y no voy a ir, menos mal me salvé de una. No, yo estoy dispuesto, no solo a que me aten, a morir. Él tenía una convicción que sabía que tenía que estar en Roma predicando el Evangelio, el Señor se le había dicho. Y si este es el camino para llegar ahí en la voluntad de Dios, y estoy dispuesto a asumir los riesgos por obedecer al Señor. Me gustan los valientes de David, pero yo quiero acentuar a tres nomás. Si usted lee la Biblia, ya los conoce. David tenía un gran ejército. Todos los hombres que estaban con David eran valientes, eran gente de cuchillo entre los dientes, porque habían peleado las batallas de Jehová con David. No había entre el ejército había algún cobarde, eran todos valientes porque pasaron penurias con él. Y había 30 que destacaban entre los demás, pero había 3 que no lo superaba nadie. Y escucha el texto, dice así, lo tienen aquí. Segundo de Samuel 23, 13 al 19. Descendieron 3 de los 30 jefes y fueron a David en la cueva de Adulán al tiempo de la cosecha, mientras la tropa de los filisteos acampaba en el valle de Refaín. David estaba entonces en la fortaleza, mientras la guarnición de los filisteos estaba en Belén. David sintió un gran deseo y dijo: ¿quién me diera a beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes abrieron paso por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y se la llevaron y la trajeron a David, pero él no quiso beberla, sino que la derramó para el Señor y dijo: lejos esté de mí, oh Señor, que yo haga esto. Beberé la sangre de los hombres que fueron con riesgo de sus vidas, por eso no quiso beberla. Estas cosas hicieron los 3 valientes. Abisai, ahí hay otro, hermano de Joab, hijo de Sabia, que eran todos parientes de David, era jefe de los 30, y noten lo que hizo, blandió su lanza contra 300 y los mató. Peleó él solo contra 300. Nosotros a veces uno me da duda enfrentarme a uno. 300, ¡wow, qué valiente! Y tuvo renombre con los 3, y él era el más distinguido de los 30. Por eso llegó a ser jefe, pero no igualó a los 3 primeros. ¿Por qué? Porque lo que estos hicieron fue escuchar el deseo de David y arriesgar su vida para traerle un poco de agua a David. Dice: ¿qué necesidad, muchachos? Si podemos conseguir agua acá, imprimimos una plantita y pero ellos amaban a David. Y el más mínimo deseo de David dijeron: nosotros lo vamos a complacer. Era valentía por amor. Valentía por amor era eso. Y por eso nadie superó eso, porque la valentía nacía del amor que le tenían a David. Así que la valentía de la fe es el esfuerzo de la fe por demostrar cuánto amamos a Cristo. La valentía de la fe es el esfuerzo de la fe por demostrar cuánto amamos a Cristo. La gente va a decir: ¿por qué te esforzas tanto si podés quedarte el domingo en casa calentito? Y ahora la predicación está por YouTube. Es lo mismo, la ves en casa calentito, con la estufa prendida, el café con leche y media luna, tomando, más cómodo. Pero no, yo quiero demostrar cuánto amo al Señor. No es lo mismo verlo en casa que estar en congregaciones. Muy distinto, y todos lo sabemos eso, que sufrimos la pandemia terriblemente.
Yo quiero demostrar eso. No tengo para la sube, pero tengo que caminar unas 20, 30 cuadras para llegar a la iglesia. ¿Para qué caminás? No, yo quiero demostrar que amo al Señor. Y ese simple gesto de valentía en una mañana fría o muy calurosa, créame que el Señor lo ve como un acto de la fe, como lo vio aquí de los padres de Moisés en su valentía. La obediencia más elemental de la vida de fe conlleva riesgos. Solo los que responden en fe tienen la valentía de asumirlos, dispuestos a sufrir lo que sea necesario por amor a Cristo. Son creyentes de fe verdadera los que asumen los riesgos en lo pequeño como también en lo grande de la vida cristiana. Todo lo ven como un desafío para evidenciar la valentía de esa fe que está en ellos. La valentía de la fe no es un asunto menor en la vida cristiana. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, qué tremendo, ¿no? Y note con qué une los cobardes e incrédulos. Une la cobardía con la incredulidad, Apocalipsis cuando escribe Juan esto. Los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que la valentía no es un asunto menor en la vida de fe. Dice que los cobardes estarán en el infierno. Y cuando habla de cobardía, dice, ¿qué es cobarde? Es esto, es no responder en fe ante el mandato de Dios. Ellos estarán en el infierno. Así que la cobardía está relacionada con la incredulidad. En contraposición a eso, la Biblia ve la valentía de la fe como un asunto crucial. A Josué se le dijo, esfuérzate y sé valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y acentúa la valentía. ¿Para qué valiente? ¿Me llevo a todos por delante? No, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas. Sirva este mensaje, queridos hermanos, para esclarecer una vez más cuál es el evangelio bíblico. El evangelio bíblico no es hacer la decisión, repetir estas 4 cosas y ya está. No importa después cómo vivís, no importa. No, confronta al incrédulo con asumir los riesgos de entregarse por entero a Cristo a fin de despertar una confianza plena en Dios, la cual es la evidencia de una fe verdadera. Y sirva este mensaje para que el creyente comprenda lo que realmente significa vivir por fe, estar dispuestos a asumir los riesgos por obedecer al Señor. La valentía de la fe no es una iniciativa alocada e irracional, sino una obediencia bien fundamentada en las promesas de Dios. Amado Padre, solo tú puedes hablar más allá de lo que hemos dicho en esta mañana. Hay incrédulos aquí, hay personas que no se deciden por Cristo y sencillamente es porque no tienen el valor para asumir los riesgos de ser cristianos. Ojalá sea esta mañana un desafío a sus corazones decir, que tú le des la fe para que ellos puedan decir, muy a pesar de todo lo que significa ser cristiano, yo quiero serlo porque no hay nada mejor. Y hay creyentes seguramente en sus corazones dudando por obedecerte y entregarse de pleno a ti. Y oramos por ellos, para que este mensaje impacte en sus corazones y hoy decidan en verdad vivir la valentía de la fe, asumiendo tu voluntad como la prioridad en sus vidas. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.